Bueno, ahora vamos a intentar, en reflexiones intempestivas, una reflexión muy particular, o más bien universal, en la medida que tiene su referente de reflexión, pero también tiene su posibilidad de generalización, de universalización, es decir, tiene sus consecuencias teóricas. Bueno, esta reflexión no pretende, obviamente, ninguna verdad. No hay una pretensión de verdad, que ya forma parte de lo que podemos llamar el proceso ideológico y de ideologización, que es un proceso de legitimación. Aquí lo que hay, si hay alguna pretensión o alguna intención, es reflexionar sobre un acontecer, quizás humano, demasiado humano, como decía Friedrich Nietzsche. Y esta reflexión tiene que ver con algo que hace el humano, sobre todo en relación a las representaciones, sobre todo en relación a una forma de manejar lo imaginario, sobre todo en relación a su inclinación por las narraciones y el uso que hace de las narraciones, sobre todo de ciertas narraciones que sí tienen una pretensión, por ejemplo, una pretensión de salvación. Me estoy refiriendo obviamente a la religión, que supone obviamente esa relación de religar con Dios. Pero esta suposición ya supone a Dios y ya supone a uno mismo, es decir, al sujeto de la religación. Y este sujeto de la religación, bueno, puede entenderse en términos espirituales, pero en sus distintas acepciones religiosas también puede entenderse en sentido corporal, aunque lo corporal pueda ser transitorio y provisional, pero ya supone, digamos, esta relación de uno mismo con Dios. El tema es de que anteceden Dios y uno mismo a la misma relación. Y ese es un problema. El tema es que la relación misma tiene que constituirse. Y por lo tanto, cuando se constituye la relación, aparecen recién su relación, es decir, su forma de relación, lo que se relaciona. La relación se termina realizando a lo que se relaciona, en este caso lo que se religa. Bueno, es más una versión esta muy ortodoxa, muy teórica del religar, sin meditar, por así decirlo, o sin reflexionar, mejor dicho, sobre lo que implica, no solamente lo que significa, sino lo que implica el religar, el relacionarse con, si ustedes quieren, entre lo profano y lo sagrado. Es decir, estos procesos que se dan precisamente en la emergencia, la edificación, la experiencia antes que la edificación de las religiones, es una experiencia íntima, pero también es una experiencia íntima compartida, es decir, la conformación de una comunidad
que asume una responsabilidad en este acto de religar, de conformar la relación misma. Es decir, asume su responsabilidad y se separa del resto, hay una separación. Esto parece ocurrir en distintas comunidades religiosas que las llamaremos provisionalmente vanguardistas en sentido de religioso, es decir, que se adelantan, son vanguardias y asumen un papel, asumen una responsabilidad y buscan el cambio de comportamientos, el cambio de conductas, la purificación. Inclusive se coloca en una actitud de espera. Estas religiones del desierto, sobre todo, están muy vinculadas a la espera del Mesías, a la espera de que algo ocurra. Y muchas de las actitudes, para decirlo muchas, en realidad son algunas de las actitudes, son apocalípticas. En realidad, esta tendencia, esta inclinación, esta interpretación del Apocalipsis ya forma parte, pues, de esta actitud de la responsabilidad, pero también, digamos, de la espera y también de la anunciación. En la anterior exposición sobre el Apocalipsis, donde tratamos de distinguir lo que implica en términos de significación, narrativa, el Apocalipsis, la parte del Apocalipsis del Nuevo Testamento que se supone, se le atribuye a Juan, lo que no parece ser muy cierto, que parece ser más bien una comunidad juánica de nuestra metáfora, nuestra metaforización del Apocalipsis para referirnos en la crítica, en la alocución crítica al sistema moderno, a la civilización moderna. Entonces tratamos de distinguir estos usos del término y estas distintas significaciones figurativas, configurativas, inclusive conceptuales del Apocalipsis. Pero creo que hay una equivocación en la anterior exposición, puesto que parece que no es solamente esta comunidad juánica, sino más bien estaba muy relacionada a las comunidades escénicas, es decir, a estas comunidades que terminan haciéndose visibles plenamente con los descubrimientos de los manuscritos del Mar Muerto. Estas escrituras del Mar Muerto precisamente dan constancia de las prácticas, de la actitud religiosa, de las prácticas espirituales y de las formas de relacionarse de estas comunidades escénicas que se separan, que adquieren un radicalismo en términos de las prácticas de purificación, de separación, yo diría también de responsabilidad. Y estas comunidades que además asumen no solamente, obviamente, una especie de práctica oral, de transmisión oral, sino fundamentalmente de transmisión a través de la escritura. Es decir, la escritura es muy importante, y estamos hablando de escrituras anteriores a la era cristiana, anteriores al nacimiento de Jesús y posteriores a su muerte, y si ustedes quieren, para continuar con esa forma discursiva, como es con ese discurso religioso cristiano después de su resurrección. Entonces, lo importante de los escritos del Mar Muerto tiene que ver precisamente con la revelación, no solamente en el sentido de revelar, sino
el esclarecimiento de que estas comunidades en realidad tienen muchísimo que ver, no solamente con el nacimiento del cristianismo, sino con el nacimiento del judaísmo, tal como se conoce. Es decir, cuando estas comunidades se conforman, cuando escriben, cuando transmiten a través de la escritura esta concepción religiosa, estas prácticas religiosas, estas separaciones y estas purificaciones, y a su vez estas esperas. Cuando hacen esto, también están conformando, digamos, el judaísmo. Es decir, el judaísmo que va también a heredar estas escrituras, va a terminar de constituir su libro, su Biblia, es decir, lo que los cristianos llaman el Viejo Testamento. Y es decir, de alguna manera cristianos y judíos comparten pues estas escrituras, es decir, hay un antecedente común que son estas escrituras que aparecen en el Mar Muerto, pero también tienen que ver con estas comunidades radicales, religiosas, de separación, pero también de compartir. Estas comunidades que comparten los bienes, que comparten la comunidad misma, que comparten como bienes comunes, pero como que comparten también esta asepsia, esta purificación, este manejo del cuerpo en actitud de purificación, pero también de espera, si ustedes quieren, por la salvación. Entonces, parece que, de acuerdo a los investigadores más connotados, estas comunidades escénicas que tienen que ver con los escritos del Mar Muerto son pues precisamente el antecedente común del nacimiento del cristianismo y del nacimiento del judaísmo, tal como se conoce después. Ahora, lo que llama la atención, obviamente, es la relación que tienen estos escritos con Jesús. No aparece Jesús en estos escritos. Obviamente no pueden aparecer porque son anteriores, pero también no aparecen en los escritos del periodo de Jesús. Y no aparecen inmediatamente después de la muerte y la resurrección de Jesús. Prácticamente no lo mencionan. Lo que sí se mencionan son los escritos que usa Jesús. Es decir, en sus parábolas, en sus discursos, en su actitud religiosa, en su convocatoria. En su convocatoria a los apóstoles, pero también en su convocatoria a los pueblos. Es decir, lo que dice uno de los expositores es de que, bueno, Jesús varias veces dice, escrito está. Es decir, la coincidencia está en lo que dice Jesús, lo que dicen los evangelios de lo que dice Jesús, que ya está pues en los escritos, y esos escritos son los escritos del Mar Muerto. Quizás no sean los únicos escritos donde se haya plasmado. Entonces la coincidencia está en lo que se dice. Es decir, Jesús recurre a estos escritos, a estas enunciaciones de los escritos. Y eso, digamos, esa coincidencia puede o no hablar de la existencia o no, y verificar la existencia o no de Jesús. Ese no es el tema. El tema fundamental es de que aquí hay una relación con el nacimiento del cristianismo y esta comunidad religiosa. Esto es tremendamente significativo, puesto que cambia pues nuestra interpretación sobre el cristianismo.
Y otra cosa que llama la atención es, bueno, que los evangelios son fundamentalmente escritos posteriormente a la muerte y la resurrección de Jesús, pero son escritos en griego, y los escritos del Mar Muerto no están escritos en griego, están escritos en hebreo y en arameo, algunos de ellos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Es decir, si son escritos en griego, Jesús no hablaba en griego, no transmite en griego. Los evangelios, al ser posteriores a la muerte y la resurrección de Jesús, entonces corresponden a una etapa posterior de estas comunidades, pero también de las comunidades cristianas, que parecen que eran diversas y tenían sus propias particularidades y diferencias. Sobre todo, digamos, se extienden en el oriente antes de extenderse en el occidente. Y los evangelios que son escritos en griego se van a extender hacia el occidente. Es decir, van a corresponder a un cristianismo más occidental que oriental. Entonces, el que los evangelios son una etapa posterior del cristianismo muestra pues ya cambios y muestra, digamos, papeles distintos, funcionamientos distintos del discurso religioso respecto, digamos, a las comunidades, y más que comunidades, la población, es decir, a los que se quiere convencer, a los que ya están convencidos, a los que están vinculados a una práctica. Entonces, ya se cumple otro papel, y obviamente ¿a dónde apuntamos? Estamos apuntando a algo que puede resultar un poco, digamos, provocador, pero también un poco especulativo, pero que nos ayuda a comprender mejor el funcionamiento religioso y después el funcionamiento ideológico. Llega un momento donde, digamos, la responsabilidad de las vanguardias, por así decirlo, religiosas, deja de ser una responsabilidad y termina de aparecer más como legitimación que como responsabilidad. Y esta legitimación es la legitimación de lo que se hace. Y esto ocurre cuando ya está estructurado. Cuando ya está estructurada la institucionalidad. Cuando ya se ha producido una especie de cristalización. Cuando ya ha habido no ya una separación como es la que se da en el nacimiento, sino ha habido ya una especie de costumbre, de cristalización, de edificación, de una comunidad pero institucionalizada, no separada sino mediada por sacerdotes, y mediada por verdades que transmiten estos sacerdotes. Y esto ocurre cuando ya hay una relación con el poder más clara. Y obviamente no nos referimos a algo tan fácil como decir, bueno, el cristianismo cuando se hace romano ya está vinculado con el poder, y lo que termina haciendo es legitimar el poder romano. Y eso se hace a través precisamente de esta conformación, esta edificación del papado, que no es otra cosa que el César. Bueno, esto sería muy fácil decirlo. Y habría una especie de constancias y referencias históricas. El tema no es ese, el tema, digamos, como hemos dicho, es esa generalización, esa universalización, esa regularidad, que no solamente se da en la religión cristiana, sino en todas las otras religiones, y no solamente se va a dar en la religión, sino en la ideología moderna, en las ideologías modernas. Es decir, las vanguardias son como estas separaciones de los escitas, que se proponen una responsabilidad muy grande, una purificación, y por lo tanto establecer una relación con lo sagrado. Están construyendo también lo sagrado, están definiendo, digamos, una temporalidad que tiene que ver con el Mesías, pero también tienen que ver con la salvación, es decir, pero también en este caso lo que están tratando de realizar es la utopía en la tierra, no solamente la utopía
si ustedes quieren, para decirlo metafóricamente, en el cielo. Es decir, cuando se produce la separación entre la ciudad humana, la ciudad en la tierra y la ciudad de Dios, cuando es conquistada Roma por los bárbaros, y San Agustín dice, no ha sido conquistada la ciudad de Dios, porque la ciudad de Dios no está en la tierra, sino está en el cielo. Cuando dice eso, hay una separación, pues, entre la ciudad de Dios y la ciudad humana, o la ciudad terrenal. Y cuando ocurre eso es cuando se está diciendo también otras cosas, como por ejemplo, esa es la de San Agustín, es decir, no ha sido conquistada la ciudad sagrada, sino ha sido conquistada Roma, la ciudad terrenal, y porque la ciudad de Dios es inconquistable. Bueno, pero cuando se hacen este tipo de separaciones, ya se ha renunciado a lo que hacían estas comunidades iniciales, es decir, realizar la utopía en la tierra, para, digamos, renunciar a esta realización, a este cambio, a esa transformación, a esta responsabilidad con la conducta, con los comportamientos, con la purificación, y más bien trasladarlas después de la resurrección al cielo, es decir, a una posterioridad. Es puramente espiritual, es decir, es renunciar a la responsabilidad de la religiosidad, y por lo tanto transferir la responsabilidad para después. Y mientras tanto lo que se está haciendo es legitimar lo que hay. Esa es la paradoja de estas comunidades religiosas, que son realmente interesantísimas por su actitud radical, por su actitud vanguardista, por el papel que cumplen. Pero ocurre como ocurre en las ideologías. Es decir, llega un momento en que, digamos, se conforman las ideologías como partidos, lo que antes podríamos considerar en términos religiosos iglesias, y al formar partidos, es decir, van a legitimar lo que hace el partido, y lo van a legitimar a través de verdades del partido, y van a legitimar a través de realizaciones del partido cuando toman el poder, y van a legitimar porque van a decir, bueno, ya ha llegado el Mesías político y ese es el líder. Eso también ha ocurrido con el cristianismo, es decir, ya no hay que esperar al Mesías, el Mesías está aquí, es Jesús. Pero todavía estamos en comunidades cristianas que están practicando la responsabilidad. Lo más grave es cuando ocurre después, es decir, el Mesías o la mediación del Mesías es el Papa, es el César. Entonces, pero esto no solamente ha ocurrido con las religiones, sino también ha ocurrido con las ideologías. Y muy claramente con las ideologías del socialismo real, o de ese marxismo positivista deformado y grotesco, que ha renunciado a lo más rico que tenía el marxismo, que es pensar, que es la crítica de la economía política, de la crítica de la ideología, y terminan, digamos, ungiendo a un Mesías político que dice, bueno, ya se ha realizado la utopía, es esta la utopía. Y que se llama, si bien no ocurre como en las religiones, que postergan la responsabilidad para después. Si bien no ocurre eso, es decir, lo que se hace definitivamente es renunciar a la responsabilidad, renunciar al cambio, porque el cambio ya se habría dado. Es decir, es una forma de legitimar el poder. Es decir, eso ocurre con las religiones y eso ocurre con la ideología. Eso es lo que llama la atención. Entonces no estamos aquí intentando hacer una crítica de la religión. Ahorita no estamos en eso. Lo que nos interesa es estas analogías entre ideología y religión y lo que pasa en sus procesos. Ya no los procesos de inicio, que son muy significativos, muy sugerentes. Estos procesos que tienen que ver con una responsabilidad inicial, con un radicalismo inicial, con un vanguardismo inicial, que tienen que ver básicamente con esta separación de la purificación y la búsqueda de un cambio, sino que tienen que ver también posteriormente con estos procesos de legitimación, de institucionalización del poder. Entonces, eso queríamos anotar, es decir, es asombrosa
esta regularidad. Entonces, lo que dijimos antes, no hay que buscar las regularidades en las generalizaciones, sino hay que buscar en las excepciones. Y si vamos a generalizar algo, ahora lo estamos diciendo, es precisamente esa excepcionalidad. Pero no vamos a generalizar como comportamiento, como conducta, como lo que ocurre, sino como una actitud que parece que es una actitud que comparten los humanos en sus recorridos. En un principio, digamos, tienen toda la fuerza del cambio y después van renunciando a lo que están cargando en este recorrido y terminan posteriormente renunciando y llegan cansados a la meta o no llegan definitivamente a la meta. Es lo que llama la atención y dejaríamos esto como reflexión, sobre todo como reflexión comparativa entre religión e ideología.